Sean ustedes muy bienvenidos a Aguas Arriba, este nuevo ciclo de EconoJournal. En 10, 15 años vamos a disfrutar de haber puesto en movimiento toda la Argentina. El gran legado de este gobierno va a ser el equilibrio fiscal. Creo que hay algo más grande. Pero tenemos que discutir qué más queremos de ese Estado o qué más no queremos de ese Estado. La única certeza que tengo es que Argentina tiene que sortear la trampa latinoamericana. Argentina no te permite dormir la siesta. Cuando mejor estás es cuando más tenés que pensar, che, ¿qué más y hacia dónde voy? Si nos va bien, y en 10 años tenemos $2.000 por habitante en total de exportaciones. El RIGI vino a salvar un problema de 15 años de cepos, de problemas tributarios. ¿Es eficiente el Estado haciendo esas cosas desde tu experiencia? Bajando impuestos, ojalá que sea eficiente. Los impuestos distorsivos de todos los niveles nos sirven y hacen mucho daño. Ese ADN empresarial, el Estado no lo va a construir, el Estado no lo va a reemplazar. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Sean ustedes muy bienvenidos a Aguas Arriba, este nuevo ciclo de EconoJournal en conjunto con ProPymes y Trocero & Co. Como verán, no soy Nico Bandini, soy Florencia Barragán y los voy a estar acompañando en este nuevo ciclo que tiene EconoJournal, especializado en lo que es cadena de valor. Ustedes saben, EconoJournal, medio especializado en energía, ahora también en minería, pero la idea de este nuevo ciclo es hablar de si Argentina puede desarrollar una cadena de valor detrás de todo lo que son sus recursos naturales, si tiene que hacerlo y cómo hacerlo. Eso es lo que vamos a estar intentando contestar en este ciclo. Los voy a estar acompañando, como les decía, y en cada programa con expertos en estos temas que ya mismo les voy a ir presentando. Está con nosotros Dayana Fernández Molero, ella es economista, tuvo su paso por gestión pública durante el gobierno de Macri, allí Ministerio de Producción, Ministerio de Hacienda, y hoy como diputada nacional del PRO, ¿no? Hola Dayana, está con nosotros también Juan Pablo Ronderos, también economista de la consultora MAP Latam, especializado en lo que es estrategia, finanzas corporativas, así que te voy a estar haciendo muchas preguntas de cómo vienen las distintas empresas que está viendo. Así que gracias Juan Pablo por venir. Está con nosotros Diego Kovacs, otro economista también aquí en la mesa, especializado en temas industriales. Estuvo más de 20 años en la Unión Industrial Argentina y hoy es socio fundador del think tank I+D. Así debutando en el nuevo think tank. Diego, gracias por estar acá. Y Fernando Martino es nuestra pata empresaria de la mesa, justamente forma parte del directorio de la empresa metalúrgica Arcemet, ubicada allí en Armstrong, en provincia de Santa Fe. Muchas gracias a todos por haber venido. Me dividí este programa, la idea es que en una hora quienes nos miran puedan llevarse muchos datos, info de coyuntura, pero también herramientas concretas sobre qué hacer en este contexto económico. Y arrancaría por el eje de recurso a industria, y quiero arrancar con Diego preguntándote si la Argentina debería pensar en transformar sus recursos en industria. Bueno, sin duda sí. A ver, la Argentina tiene una gran oportunidad, como discutimos, se sabe mucho en lo que es vaca muerta, minería, oportunidad y ya realidad, digo. Con el RIGI hoy se está acelerando en las inversiones, digo, así que es algo sumamente importante. Cuando discutíamos un poco con Nico Bandini, me invitó al streaming de hoy, él dijo, estábamos discutiendo aguas arriba, aguas abajo, aguas arriba es más positivo, pero justamente tanto aguas arriba como aguas abajo, como decimos los economistas, cómo rodeamos los recursos naturales para integrar un país de 50 millones de argentinos. Es decir, vaca muerta es clave y la minería para generar divisas. Las divisas van a tener más crecimiento, pero la Argentina tiene que construirse de forma integrada y para eso justamente hay que desarrollar sectores. Después vamos a charlar, pero aguas arriba, lo que llamamos los economistas, que son los proveedores, es decir, cómo producimos, con qué tecnología producimos estos recursos. La Argentina tiene una base industrial importante y de servicios, más de 2.000 empresas que ya trabajan en estos temas, 400 empresas son de bienes de capital, que están discutiendo trazabilidad, eficiencia, calidad, etcétera, etcétera. La gran pregunta es cómo hacemos que estas 2.000 empresas sean más y que crezcan al compás que crece el desarrollo del recurso natural. Hay mucho para hacer, hay mucho para desarrollar. Las buenas experiencias como Noruega, en Australia la minería, Canadá, nos dan algunos ejemplos de creo por dónde ir, pues podemos charlar. Y lo segundo que es aguas abajo, digo, en particular cuando discutimos energía, si tenemos energía a precios competitivos, toda la industria va a ser competitiva, porque hoy la energía en Europa, el gas es mucho más caro, y si hacemos las cosas bien en energía eléctrica, podemos bajar a la mitad el costo de energía eléctrica, y eso es un insumo clave para toda la industria argentina. Pero sí, con la materia prima
uno de los temas centrales hoy es el gas natural licuado. Con el gas, a Argentina le sobra gas, ese gas lo transformamos en petroquímica, plástico, envases para el sector de alimentos y que se pueden exportar, o autopartes plásticas para el sector automotriz, o mismo en fertilizantes. La región importa más de 5.000 millones de dólares de urea, que hoy encima está en medio de las tensiones que hay en Medio Oriente. Transformarle gas en urea es una oportunidad de negocios, valor agregado, de multiplicación hasta 10 veces el valor del gas natural. Entonces, si logramos como Argentina, con el recurso, desarrollar los proveedores aguas arriba y pensar una estrategia de agregar valor donde hay escala de eficiencia aguas abajo en la cadena de valor, en 10, 15 años vamos a disfrutar de haber puesto en movimiento toda la Argentina, Vaca Muerta en particular, y otros recursos naturales también como la minería o mismo lo que se puede desarrollar el agro también. Bien, muy interesante. Hay muchos puntos para ir profundizando ahí. Sumo acá, Diana, ¿coincides en esto de que hay que los recursos transformarlos en industria? A ver, yo lo que creo es que lo que tenemos, no sé si es que hay que transformarlos en industria. A ver, hoy sabemos mucho menos de lo que, o sea, yo tengo muchas menos certezas de las que tenía en otros tiempos, ¿no? Porque creo que se están planteando todo el mundo un montón de interrogantes. Diego recién decía que tenemos que transformar esos recursos en industria porque entonces ahí va a generarse el empleo. Porque los otros son como enclaves que no generan empleo y el empleo para los 50 millones de argentinos va a estar en otro lado. Y ahí la pregunta que yo me hago es, ¿la industria no se está volviendo también como los enclaves medio mineros? O el otro día Rodrik decía algo así, ¿no? Decía, bueno, mira, en realidad lo que nosotros estamos viendo es que la industria se va a volver súper capital intensiva también. En ese sentido va a ser medio parecido a la minería o a los recursos estrictamente naturales, y de alguna manera nos tenemos que hacer preguntas que son como mucho más profundas, ¿no? O sea, primero, ¿dónde se va a generar empleo de calidad? Bueno, es un gran interrogante. Hay un tema que no es ni China, o sea, es el avance tecnológico, es esta, digamos, mega tecnificación de absolutamente todo, incluso de los servicios. Y, por ejemplo, él lo que veía es, yo me fijo en las proyecciones que hace el Departamento de Empleo en las estadísticas de empleo de Estados Unidos, y en el futuro, a 2035, no me acuerdo qué año era, dice, dentro de los 10 principales generadores de empleo, no hay uno solo que sea industrial. Y además, 8 de cada 10 no van a requerir título universitario. Entonces, digo, me parece que las preguntas de dónde se va a generar el empleo de calidad, en dónde vamos, qué vamos a hacer, digamos, como sociedad, digamos, para sostener la democracia, para un montón de cuestiones, me parece mucho más allá de la industria por los procesos que se están viviendo en el mundo, los avances tecnológicos, la inteligencia artificial, todo, pero definitivamente hoy tenemos que transformar esto en una oportunidad para todos los argentinos, eso no tengo dudas. Ahora, ¿cómo? Bueno, esa va a ser la pregunta que tenemos una horita para ir contestándola. Juan Pablo, ¿ves interés por parte de las empresas en sumarse a la cadena de valor? No solo las que hoy ya están en lo que es hidrocarburos, energía, minería, sino de otros sectores. A ver, interés hay en todos lados. Creo que están hoy Vaca Muerta, la minería son de los pocos lugares donde hay, en el mapa de calor de la Argentina hay un poco de calor, o bastante. Entonces, muchas empresas y muchos sectores que están mirando el resto de la economía, ¿no? Como lugares donde se enfría con el cambio del marco del negocio y el cambio del mapa de negocio en Argentina, empiezan a mirar Vaca Muerta como el lugar donde hay que estar. En ese lugar donde hay que estar, tienen que entender cómo, y creo que viene al caso toda esta discusión de Vaca Muerta ya es una realidad, va a ser una realidad que va a acelerar. Y entonces discutir qué queremos de Vaca Muerta, para qué la queremos desarrollar, si es industria o no es industria y servicios. Creo que esa es una discusión muy sana, que está bueno que se ponga arriba de la mesa, sobre todo porque creo que entendemos y todos empezamos a sentir que la estabilización macro de la Argentina está más cerca, y esa discusión que tuvimos los últimos 20 años de cómo estabilizar la macro no nos ha permitido tener buenas discusiones de qué país queremos ser en el largo plazo. Entonces me parece que la estabilización macro nos va a permitir abrir un capítulo de discusión
de qué queremos ser Argentina, y ahí la política productiva está en el centro de la discusión. Claro, esa pregunta, el cómo, la vamos a intentar contestar desde el cómo, del lado del rol del Estado, si el Estado tiene que hacer algo o simplemente con estabilizar la macro, y del rol de las empresas, de qué tienen que hacer las empresas, de si están preparadas. Quiero sumar a Fernando y arrancar consultándote qué hace Arcemet. Contale a la gente qué hacen, es una empresa metalúrgica, pero qué hacen también para la cadena de valor de la energía. Bueno, Arcemet es una empresa radicada en Armstrong, Santa Fe, el interior del interior, y nació como una empresa de servicios metalúrgicos, ahí viene el nombre, Armstrong Servicios Metalúrgicos, y nació para abastecer a los fabricantes de maquinaria agrícola, ¿no? O sea, Armstrong y la región es el epicentro de fabricante de maquinaria agrícola, y Arcemet nace en el 2006 con ese objetivo. Luego, transcurridos unos años, la empresa logró ser proveedor de importantes empresas a nivel nacional, que es un sector muy competitivo de Argentina en lo que es maquinaria agrícola, y también abastecer a multinacionales que estaban radicadas en Argentina. Y en el 2012-2013 los socios de la empresa empezaron a pensar que había que diversificar para ganar escala y para ser cada vez más productivo, ¿no? Salir un poco del agrodependiente y sumar. Y bueno, y Vaca Muerta fue un primer norte en el 2013-2014, cuando recién se hablaba de Vaca Muerta, y hoy llevamos más de 10 años siendo proveedores del sector. Tal vez, digo, qué visionario que se fue en ese momento, mi padre y sus socios. Claro, eso te iba a decir, vos sos muy joven. Yo tengo 32 años, soy ingeniero, ya hace igualmente de 2017 que estoy en la empresa, entonces casi de la incorporación en Vaca Muerta me tocó ir. Y bueno, la verdad que yo siempre cuento esta experiencia, al principio sin conocer qué íbamos y nos volvíamos con más preguntas que respuestas, pero sí sabíamos algo, que teníamos un potencial productivo para ofrecer. Encontramos nuestro lugar, hoy somos proveedores de todos los productos para acopio y transferencia de agua y acopio y transferencia de arena, dos elementos claves en la industria de Vaca Muerta, y hemos utilizado el potencial productivo que tenía Armstrong y la región, sobre todo en la metalmecánica y la agroindustria, y la hemos reconvertido en oil and gas. Hoy en día obviamente que hubo que apostar, armar un departamento de ingeniería, y hoy es nuestra segunda pata importante y por la cual nos llevó a ganar escala y productividad, y la cual nos hizo más competitivo también en la agroindustria, ¿no? Claro, interesante. Después quiero preguntarte más sobre este proceso de reconversión. Decías, no solo hoy estamos en energía, sino que nos diversificamos, pero hoy aparece mucho esta palabra, ¿no? Reconvertite, que se dice mucho a las empresas. Bueno, ¿cómo es ese famoso proceso de reconversión? Nos vas a estar contando. Diego, vuelvo a vos porque hablaste de ejemplos internacionales de política productiva, de que hay 2.000 empresas de cadena de valor hoy, pero que deberían ser más. ¿Cómo se hace para que eso pase? Bueno, primero, a ver, y tomo lo de Armstrong, digo, primero, digamos, hay algo importante, digamos, que para eliminar la palabra en clave, digo, hoy, digamos, el recurso natural es un proceso industrial, digo, ¿no? Ya, digamos, de por sí, desarrollar hoy incluso la minería en litio, cuando uno va a los pozos del no convencional, digo, con ese fraccionamiento que es horizontal, digo, es una tecnología, digo, acá veía, y también el desarrollo de proveedores, si uno ve cómo hay sinergias hoy entre la parte industrial, no sé, en Tenaris y la parte petrolera, en Tecpetro, los notas operadoras que están acá, en PAE, etcétera. Hoy, la verdad que hay un proceso industrial hoy, ya hablar de extractivismo como hace 50 años, me parece que queda ese viejo, debate no lo tenemos y queda acá, perenne. ¿no? Entonces, primero hay una complejidad industrial de tecnología que es fantástico. Segundo, hay que generar más divisas, que es fundamental. Si nos va bien, por ahí en 10 años, o por ahí menos, 7 años, tenemos $2.000 por habitante en total de exportaciones. Creo que vamos a pasar los 110.000 millones de dólares más rápido de lo que pensábamos. Obviamente estamos lejísimos de Noruega, que tiene $10.000 por habitante, ¿no? Pero digo, 2.000, $2.500 por habitantes de exportaciones, cuando hace 10 o 15 años hablábamos de $1.000 por habitante, creo que es un salto de calidad. Entonces, lo que tenemos que pensar, y vuelvo a lo que se debatía antes, yo tengo una certeza, digo, y después tengo un montón de interrogantes más en el mundo que tenemos. La única certeza que tengo es que Argentina tiene que sortear la trampa latinoamericana o el karma latinoamericano. No puede tener un sector informal de 60% del empleo. Supimos tener 30% de informalidad. Hoy estamos más cerca del 45%, y si no hacemos algo vamos a ir al 60% del empleo, baja productividad, bajos salarios, y vamos a tener una Argentina que va para un lado, más chica pero que anda bien, y otra Argentina que va para otro lado. Creo que tenemos que romper esa inercia latinoamericana, que es difícil romperla, ¿no? El recurso natural creo que nos da
nos abre la puerta a romper a esa inercia. Armstrong es un caso de esos. Uno va a Armstrong o recuerdo que yo fui a toda la provincia de Santa Fe y ves cómo el agro, la metalmecánica, ahora la metalmecánica aplicada al sector de hidrocarburos, etcétera, forman una clase media provincial espectacular, ¿no? ¿Cómo repetimos esos casos donde vos tenés la cadena de valor articulada? Creo que es lo que necesitamos. A mí me gusta dar un ejemplo, porque comparto con Diana que el tema de inteligencia artificial y el empleo, no sabemos a dónde navegamos, pero cuando aparecieron los robots automáticos o los robots colaborativos, decíamos acaba el empleo y los países que tienen industria van a tener mucho desempleo, y llamativamente, yo creo que va a pasar lo mismo. Corea del Sur y Japón, que son los países que tienen más robots por habitantes, no tienen desempleo. Y no es que no tienen desempleo industrial y desempleo porque tienen industria. No tienen desempleo porque tienen un ecosistema productivo de agregado de valor, de conocimiento, en servicios, en universidades, institutos de tecnología, en obviamente toda la parte primaria de la cadena, que traccionan para el mismo lado y van generando empleo formal con más productividad, sabiendo que hay sectores que pulsan empleo porque son intensivos en capital. No le vamos a pedir a un sector intensivo en capital que genere empleo. Lo que genera es que multiplique. Entonces, cuando pensamos cadena de valor es justamente que multiplique más y aprender las buenas experiencias. Yo creo que el gran desafío que tiene la Argentina es cómo Vaca Muerta multiplica, y esa multiplicación se dé con un crecimiento del sector, ¿no? Es un gran desafío que tenemos, tener muchas Armstrong, muchas fábricas en Santa Fe, y que la sociedad lo note, porque si no después aparecen cosas que no funcionan, como compras provinciales locales o cosas prohibitivas. Justamente lo que tenemos que mostrar y lograr es que todo el territorio se beneficia del desarrollo de recursos naturales, como pasa en Armstrong, justamente para que la sociedad vea que acá hay un vehículo de progreso y de crecimiento y desarrollo de cadena de valor, y no justamente que son divisas que ordenan un poco la macro, pero que no permean, ¿no? Claro. Ahí está el gran desafío que tenemos. Y Diana, ¿cómo se hace este ecosistema? ¿El Estado tiene que jugar algún rol? Bueno, hoy estás en el Congreso también, desde la ley, ¿se puede hacer algo o es simplemente vos estabilizás la macro, que vienen los Arcemet, la ven y arrancan a producir? A ver, yo creo que hemos hecho varias cosas desde el Congreso, ¿no? Por ejemplo, ratificar el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Me parece que eso es también generar reglas claras que Argentina necesita. Bueno, lo del RIGI que se está discutiendo estas semanas. Ahora el Super RIGI, Giga RIGI. El Super RIGI lo vamos a ver, todavía no hay detalles, pero yo creo que, a ver, mucha gente dice, por ahí el gran legado de este gobierno va a ser que se hace lo del equilibrio fiscal, ¿no? Que se da esta batalla del equilibrio fiscal, y yo creo que hay algo más grande que va a dejar, me parece, que es, los economistas discutimos muchas veces el tema de la coparticipación, viste que es imposible cambiarlo, que es un problemón, que cómo hacemos que las provincias en realidad generen recursos, porque vos cuando ves, yo daba finanzas públicas y tenías una asimetría de producción, digamos, de productiva a nivel federal enorme, porque tenías provincias muy ricas y provincias muy pobres, y después tenías que esas provincias tienen que brindar servicios en sus respectivos, digamos, tienen que brindar salud, tienen que brindar educación, reforzabas las desigualdades, porque además se hacen cargo de gastos muy sensibles y no generan sus propios recursos. Entonces ahí aparece Nación, que recauda y distribuye. Yo creo que se va a pasar de la lógica de la transferencia a la generación, y eso lo aceleró fuertemente el RIGI, y eso me parece que no hay vuelta atrás, porque ahora vos tenés que todo esto que por ahí pasaba en algún momento cuando nos estabilizábamos la macro y que demás, bueno, se aceleró, y hoy estamos viendo que se aceleró en parte porque las condiciones macroeconómicas, en parte porque, bueno, esta estabilidad que se garantiza por ley, pero también se aceleró también por cuestiones geopolíticas internacionales. Yo creo que se pudo, digamos, asegurar esta oportunidad. Y esto va a transformar la Argentina. Me parece que si nosotros logramos resolver esta brecha productiva que ha tenido históricamente Argentina, vamos a estar pudiendo dar discusiones que son más complejas después. Y si vos me preguntás qué es lo que hay que hacer, para mí es seguir este camino, ¿no? Seguir dando certezas, seguir ordenando. Nos vamos de a poco sacando las restricciones que Argentina ha tenido históricamente, ¿no? O sea, de nuevo,
estabilización macroeconómica, fundamental, clave, que tengamos reglas claras en el comercio exterior, clave eso también. Y de nuevo, o sea, yo creo que se hizo mucho y se lo está anclando institucionalmente vía acuerdos comerciales. Eso me parece que es largo plazo, es asegurarte, digamos, que ya puedas exportar a otros países de otra manera, digamos, eso me parece que te ancla institucionalmente. Y bueno, me parece que ese camino va a permitir que, como muestra la experiencia de Armec, Arcemet, ahí va. Que se puedan crear las condiciones para que vayan viendo en dónde hay oportunidades y eso suceda, digo, ¿no? Porque, de nuevo, si tenés una macro estable, tenés más crédito, si tenés más crédito, tenés más posibilidades, y creo que va por ese lado. Claro. Y Juan Pablo, ¿ves listas a las empresas para dar esta competencia? Es que depende, porque parte de esa competencia depende de la regla de juego con la que jueguen. Y creo que ahí es donde viene la discusión de cuál es el rol del Estado. Es la discusión que tenemos que tener. El Estado sin duda tiene que garantizar la estabilidad macro. El Estado sin duda tiene que garantizar ciertas condiciones, pero tenemos que discutir qué más queremos de ese Estado o qué más no queremos de ese Estado. Creo que estamos todos de acuerdo que queremos un Estado eficiente, que queremos un Estado que cobre menos impuestos, queremos que permita reglas de juego donde los Arcemet de esta vida puedan seguir desarrollándose y teniendo un departamento de I+D y pudiendo invertir en eso. Pero también tenemos que tener claro que hay un rol del Estado, que no hay que ir a inventar nada. Creo que está todo inventado en muchos casos que dijo Diego, pero hay otros casos de éxito industrial, de servicios, de todo, donde creo que tenemos que ir y copiar y adaptar, obviamente, pero creo que está todo inventado, no hay mucho más para inventar. Lo que sí creo que tenemos que tener ciertos mínimos consensos de qué significa hacer política productiva. Digo, si nosotros estamos, creo, todos de acuerdo en esta mesa y todos destacamos, incluso hoy casi todos los actores de la política están destacando la estabilidad macroeconómica, no podemos pensar una política productiva que vaya en contra de la estabilidad macroeconómica. Digo, no podemos pensar una política productiva que vaya en contra de la apertura de la economía, no podemos pensar una política productiva que vaya en contra del equilibrio fiscal, no podemos ir en contra de los mecanismos de mercado, de asignación de precios. Digo, hay cosas que creo que tenemos que mínimos consensos para discutir para poder definir ese rol del Estado. Hay un montón de ejemplos, zonas económicas especiales, clúster, la utilización de los INTI, los CONICET y demás, como coordinadores de esta cosa que suceden a veces naturalmente, por fuerza del mercado, como en Armstrong, pero muchas veces no sucede. Y nos estamos perdiendo un montón de oportunidades por cosas donde el Estado tiene un rol de coordinación. Entonces me parece que esa discusión está. Las empresas, no todas tienen la conciencia y las ganas de crecer y las ganas de transformarse. Digo otra vez, este cambio en el marco de los negocios en Argentina es muy, muy agresivo, muy rápido. No sé si podría ser de otra manera, lo podemos discutir. Pero digo, hoy es una realidad. Y ves empresas que no terminan de entenderlo y no terminan de acomodarse a la situación. Hay otras empresas que no entienden y no saben cómo. Y creo que esa coordinación creo que puede venir de la mano de, otra vez, no un Estado, otra vez, con más impuestos, un Estado que cierre la economía, no un Estado, pero sí un Estado coordinador. Hay experiencia de éxito en Alemania, China, México, Noruega, Australia. Hay mil ejemplos de cosas que se hicieron bien en el mundo y que creo que pueden estar alineadas para que muchos Arcemet existan. Ya existen, por suerte, en Argentina, pero que existan más y puedan entender dónde están las oportunidades como Arcemet lo entendió hace 10 años. Claro. Bueno, Fernando, sos el buen alumno de la mesa, no el mal alumno acá, sino que acá te ponemos de ejemplo. El más sabe, que produce. Claro, el que está en el barro, no como nosotros los economistas. No. Fernando, te pregunto por este proceso de reconversión, ¿cómo fue en ese momento? ¿Estaban dedicados más que nada al agro? ¿La misma máquina te da vuelta y produce para el sector de la energía? ¿Cómo es ese proceso? Es salir de tu zona de confort y no todas las empresas por ahí están decididas a hacerlo, ¿no? Yo quiero siempre contar algo que tal vez los que somos de pueblo tiene una importancia mayor, que mi padre siempre me dijo, Argentina no te permite dormir la siesta. Bueno, del interior dormir la siesta, hoy ya no tanto, pero antiguamente era muy importante. Y por el cual él dice que cuando mejor estás es cuando más tenés que pensar, che, ¿qué más y hacia dónde voy? ¿No?
Y creo que eso fue la visión, de salir de tu zona de confort. Realmente, tranquilamente en esos años, porque Vaca Muerta eran muchas palabras, pero en definitiva nunca arrancaba y había dudas, porque es inversión, o sea, es inversión de la empresa, apostar, a mandar gente, a armar un departamento de ingeniería. Y nosotros nos convencimos con algo en este proceso. ¿Y por qué Vaca Muerta? Me tocó viajar a Estados Unidos, Houston, en el año 2017 más o menos, que ya estábamos mandando algunos productos. Y cuando yo escuché allá hablar de lo que se hablaba, del recurso natural de lo que era Vaca Muerta, yo ahí dije, esto es, no lo puede frenar nadie. O sea, y ahí estábamos convencidos como empresa que había que seguir apostando. Hoy lo vemos como una realidad. Y estamos muy contentos de lo que está sucediendo y a los niveles en los que nosotros particularmente estamos trabajando. Pero obviamente que es un desafío. Con respecto a la maquinaria, sí. Porque para nosotros, en definitiva, nosotros lo que hacemos es, en base a chapa y tubos, procesamos y agregamos valor. No hacemos 20.000 cosas diferentes. Nosotros lo que sabemos hacer es agregar valor a chapa y a tubo principalmente. Y obviamente que hubo que especializar un departamento de ingeniería para entender cuáles eran los productos que necesitaban. Y trabajamos muchos con los clientes que fuimos encontrando. Y en eso nos apoyamos a toda herramienta que exista. ProPyme es un ejemplo de eso. Yo siempre cuando hablamos de política industrial, lo que sea, yo digo, ProPyme en nuestro caso no nos subsidió nada, pero nos dio una visión que tal vez una pyme, muchas veces hay lugares donde no podés llegar, nos dio capacitaciones de lugares que como pyme no las podés tener. Entonces obviamente que nos sentimos acompañados en el trayecto. Hoy no solamente somos clientes de Ternium o proveedores de Ecopetrol, esto nos permite trabajar con otras petroleras y demás. Entonces, en el medio, toda herramienta como la mesa que existe GAI Petróleo en la provincia de Santa Fe y demás, es súper importante en este camino. Pero la decisión tiene que venir de la empresa y para hacer esa reconversión la empresa tiene que estar sólida y fuerte, porque hay un proceso de inversión para lograrlo. Claro. No, y aparte esto de mirar hacia adelante, porque en 2013 pienso en una economía mucho más cerrada que la que es hoy y decir, no, igual voy a apostar por otra cosa. Podrías haber seguido haciendo lo mismo y te iba a ir bien. Nos iba bien, pero por ahí teníamos un techo en escala. Arcemet 2006, 2013 tenía 30 empleados, hoy estamos en 120. Entonces esa escala con la agroindustria sola no lo hubiésemos logrado, obviamente, y lo sentíamos como necesario salir de esa zona de confort. Y Arcemet, cuando a veces se habla, a mí digo, es difícil contar lo que hacemos, por ahí se relaciona la metalurgia con el martillo, el cortafierro, la chispa, y Arcemet es una empresa muy avanzada en digitalización. Nosotros, la máquina que tenemos no tiene nada que envidiarle a la que existe en otra industria en el mundo. Yo digo, a nivel productivo, y lo digo con conocimiento de causa, he tenido la oportunidad de viajar a muchas empresas colegas de Europa, de Estados Unidos, de México, y de los portones para adentro tenemos las mismas máquinas, tenemos el recurso. Nosotros hoy tenemos, en todos los puestos de trabajo hay computadoras, tenemos un sistema que hasta con un web service nuestros clientes en tiempo real ven el estado de su producción. O sea, sí, desde Armstrong, de una ciudad muy chiquitita, eso lo tenemos. Estamos empezando a ver cómo con IA empezamos a meterlo en los procesos para medir productividad un poco más fina de lo que lo hacemos hoy en día. Entonces, bueno, cuando cuenta eso, yo digo, productivamente yo no tengo problema de lo que hacemos. Y eso lo íbamos a trasladar a cualquier sector. Después los portones para afuera, la competitividad es otra cosa, ¿no? Competitividad y productividad para mí son dos cosas diferentes. Muchas veces siendo productivas nos alcanza y nosotros somos un ejemplo que alcanza. Y en algunos proyectos entendemos que no podemos y bueno, por el momento seguimos con otros. Pero eso yo lo quiero trasladar como empresa y invito a toda la mesa en algún momento a conocerla porque Arcemet hay muchos, no somos los únicos. Y Armstrong en la región es un claro ejemplo de eso. Claro, bueno, vamos a tener que ir a Armstrong. Están totalmente invitados. Una caravana. 4 horitas. 4 horitas, perfecto. Diego, hablabas de establecer un ecosistema. ¿Cómo se hace eso? Bueno, a ver, es un desafío, digo. El otro día Daniel hablaba de una... Daniel Steingart. Sí, hablaba de una locomotora que va a 200 a 180, me parecía buena la metáfora. Una analogía. Yo creo que lo que no existen son atajos al desarrollo. Claro, la locomotora haciendo vaca muerta. Sí, lo que no existe son atajos al desarrollo. Digo. El atajo que sería hacer. Si no tenemos un ecosistema alrededor de vaca muerta, no nos vamos a desarrollar. Digo. Entonces hay que ver cómo logramos construir ese ecosistema. Aguas arriba y aguas abajo también. Vaca muerta creo que es un ejemplo de hay escala para desarrollar también aguas abajo de la cadena. Y ahí, tomo lo que decía Fernando, que me la dejó picando, tenemos... Mirando la problemática de la empresa y sobre todo de la pyme, dos agendas. La productividad es una agenda, en general los que trabajan con vaca muerta tienen mucha productividad, invierten, tienen tecnología, pero hay que ayudar a las empresas
hay que articular en todo lo que tiene que ver con IA, con todo lo que son las nuevas tecnologías, con la agenda de economía circular y sustentabilidad que está vinculado a la energía. Y después lo que es más difícil, que es la competitividad, ¿no? Cuando uno habla del sistema tributario, el RIGI vino a salvar un problema de 15 años de cepos, de problemas tributarios. Hubo que hacer abrir más rápido la ventana para poder entrar, digo, porque por un tema tributario, los temas de formación en el trabajo, los temas de financiamiento. La Argentina tiene un problema de financiamiento estructural, que para la pyme o la mediana empresa es un problema, la gran empresa lo puede sortear. Y en este sector también la cuestión de, hago referencia un poco al think tank de I+D, a la tecnología. Es decir, a los países que les fue bien, en general, una articulación entre Estado nacional, provincial y municipal, los diferentes grados del Estado, lo que contábamos el caso de Santa Fe de la Mesa, con la empresa internacional o la gran empresa local, la pyme y el sistema científico y tecnológico, digamos, articulando centros de innovación, tecnología, con eficiencia, con recursos, cómo ponemos el CONICET o el INTI al servicio de sectores donde claramente hay una oportunidad, cómo articulamos la base de conocimiento que tiene la Argentina, que es mucho mayor al promedio de América Latina, mucho mayor. Estamos un poquito abajo de Brasil, acá tenemos una base de conocimiento, y en eso lo ponemos al servicio de las empresas y el desarrollo de recursos. No es fácil, ¿por qué? Porque tenemos la agenda de competitividad, tenemos que consolidar los equilibrios macro, y lo que manda es la urgencia, el corto plazo. Es decir, una empresa internacional, una gran empresa, una operadora de capital nacional, está urgido por producir, resolver el tema. Digo, las empresas tienen que, como ProPyme, tener una cadena de valor, liderar, digo, en el caso de automotriz Toyota o Ford, podemos ver cómo lideran y acompañan con un Estado que tenga una visión de largo plazo, no con intervenciones discrecionales, sino con reglas claras. Noruega es el ejemplo. Noruega hizo dentro de los RIGI, que hicieron parecido en los 60. ¿No había RIGIs en Noruega? No había RIGI, pero había un sistema no había específicamente, pero había un sistema de exenciones fiscales parecido, pero con mucho foco en la transferencia de tecnología, con la formación de recursos internos. ¿Bien? Obviamente ellos usaron un champion nacional, que era su empresa, que acá, digamos, es similar por es YPF, pero no es igual, pero es similar. Pero es Equinor, ¿no? Equinor, pero el instrumento está todo hoy, pero digo, es importante, digo, pensar que tenés que, ¿cómo lográs vasos comunicantes? En una Argentina que manda la urgencia del corto plazo entre empresa nacional, pyme, operadora grande nacional o una empresa internacional, y los incentivos correctos a nivel público para que se consolide el ecosistema. Yo creo que obviamente ahí hay que pensar urgente un RIGI mucho más audaz para los proveedores. Hoy los proveedores, si bien tienen algún beneficio por venderlas a los web, siguen operando con un sistema tributario y financiero diferente. Entonces creo que ahí hay que pensar eso rápidamente. Creo que hay que pensar cómo se generan algunos centros tecnológicos públicos y privados justamente para guiar y ordenar la tecnología. Hay que estandarizar procesos, lotes. Es decir, es muy difícil para una empresa, después te pregunto, porque tú sabes más, crecer a la velocidad que crece el proyecto, digo, ¿no? Entonces tenés que ayudar a esa estandarización, esa ingeniería inversa que requiere. Digo, para el gran proyecto en el futuro es una oportunidad, porque tener un proveedor confiable acá, frente a este escenario de tanta incertidumbre, si mañana hay un problema afuera, acá tenés garantizada la calidad, tenés que desarrollarlo. Entonces, digo, son 2 o 3 cosas que hay que pensar desde lo tributario y desde cómo apuntalás el sistema tecnológico orientado a las empresas, que creo que son claves para los próximos años. Digo. Claro, pero todo lo que mencionás tiene que ver con el Estado. Digo, lo tributario necesita cambios de leyes, un Estado más coordinador con el sistema científico. También hablas de un rol del Estado, y ahí te sumo a Dayana, que hoy sos diputada, pero también estuviste en el ministerio, entonces tenés esa mirada de alguien que pasó por la gestión pública. ¿Es eficiente el Estado haciendo esas cosas de tu experiencia? A ver, depende, bajando impuestos, ojalá que sea eficiente. Podría, ¿no? Lo puede hacer. A ver, yo creo que vamos en un camino.
se estaba hablando hace estos días de que, bueno, decían que no querían elegir ganadores y al final están eligiendo ganadores. Y yo creo que en realidad durante muchos años la Argentina no es que eligió ganadores, eligió perdedores. Y eligió perdedores que eran los consumidores y que eran también un montón de otras empresas que querían producir y Argentina no te dejaba. ¿Por qué? Porque importar era complicadísimo, porque tenías también aranceles altísimos a insumos, a bienes de capital, tenías aranceles que eran imposibles. Entonces digo, no es solamente que se eligieron ganadores, se eligieron perdedores. Entonces Argentina, por ejemplo, lo que hizo, la política clásica, a mí, por ejemplo, cuando me dicen, no, vos votaste ahora el RIGI y te oponías a Tierra del Fuego, pero esperá, a mí el problema con Tierra del Fuego no fue casi, te diría, el gasto tributario, que es enorme, sino que para que Tierra del Fuego te funcionase, vos lo que tuviste que crear fueron condiciones que no solamente empeoraron a los consumidores, sino que tampoco mejoraron mucho a Tierra del Fuego. Es decir, vos a las exenciones tributarias le tuviste que sumar, hacerle mucho más caro los celulares a todos los argentinos, poniendo condiciones para que importar sea más difícil, como licencias no automáticas a las computadoras, a los celulares, además más aranceles, y además le pusiste un diferencial de impuesto interno para justamente desalentar el consumo de importados. Entonces, más que elegir ganadores, elegiste perdedores. Perdían los argentinos y perdían los que tenían que tecnificarse. Las empresas que, por ejemplo, los del sector servicios que necesitaban importar justamente bienes tecnológicos, le encareciste a tu generador de riqueza, que es el sector, por ejemplo, de servicios que estaba generando un montón de exportaciones y demás, de tecnológicos, les encareciste sus insumos. Entonces, estábamos haciendo me parece que estábamos haciendo las cosas un poco mal. Entonces, yo lo que creo es que vos, lógicamente, tenés que tener capacidades estatales que puedan, ver si se necesitan problemas de coordinación y demás. Y después podemos ver cuál es la política productiva ideal, etcétera. Yo creo que, entre tanto vemos eso, sabemos lo que sí tenemos que hacer sí o sí. Y lo que tenemos que hacer sí o sí, de nuevo, es la estabilidad macroeconómica, es, bajar impuestos. Entonces, muchas veces dicen, bueno, necesitamos que le pongamos las mismas reglas a los proveedores locales que a los del RIGI. Bárbaro. Entonces yo lo que también invito es que además de hacer distintos sistemas y distintos mecanismos, lo que hagamos es vayan a golpear las puertas todas las empresas también para que las provincias bajen ingresos brutos. Porque después también la discusión, habiendo estado en el gobierno nacional, es mucho más fácil cuando vos tenés que ir a tocar una puerta que si tenés que ir a tocar 120, ¿no? Entonces, me parece que se había logrado el pacto fiscal, no sé si se acuerdan, en 2017, bueno, no me acuerdo cuándo fue, 2017, sí, ¿no? El gobierno de Macri. Sí, pero no me acuerdo si era 2017 o 2018, pero se logró el pacto fiscal. Y ahí las provincias se comprometían a bajar ingresos brutos y demás. Eso después los mismos actores que habían firmado dieron marcha para atrás. Y vos decís, pero lo hicimos por ley, lo hicimos con consenso. Y no pasó. Institucional. No pasó. Entonces, ¿qué es lo que yo veo a futuro que me gusta? Bueno, de alguna manera el RIGI te adelanta normalidad cuando les dice, bueno, mira, ahora les vamos las provincias no pueden subir ingresos brutos más de no sé cuánto. Entonces, y te las da fuerza. Eso, para mí, no es política industrial de la que veníamos haciendo. Es otra, es como, es la que necesitamos bajar impuestos. Entonces yo creo que tenemos que poner el foco en sacar impuestos distorsivos de una manera que sea, sostenible. Y de nuevo, agregando a esta sostenibilidad, me parece que haber acelerado las inversiones en las provincias, viste que es dramático cuando uno ve los mapas de las provincias, las que se adhirieron al RIGI y las que no, estamos yendo hacia Corea del Norte, Corea del Sur más o menos, pero digo, donde están pasando las cosas, bueno, eso también te va a permitir bajar ingresos brutos porque vas a tener provincias que van a tener más fortaleza fiscal. Entonces, de nuevo, ahí viene. Y el otro problema que estamos resolviendo en la Argentina es que te dicen siempre, faltan dólares. Bueno, ahora por ahí tenemos más dólares. Yo soy optimista que vamos a poder hacer las cosas bien. Bien, estamos optimistas, me gusta. Juan Pablo, ¿qué puede hacer una empresa que nos está mirando, una pyme, que dice, bueno, yo también me quiero subir a esto de la energía, la minería que viene tan bien, tengo una metalúrgica en el conurbano bonaerense? ¿Qué hace una empresa hoy si quiere entrar en esto? Primero tomar la decisión
y de que tiene que invertir y tiene que transformarse y que tiene que estar dispuesto a cambiar. Digo, ese ADN empresarial, el Estado no lo va a construir, el Estado no lo va a reemplazar. O sea, si no existiera el padre Fernando que tuvo esa visión, Arcemento estaría acá, y si no se hubiera encolumnado. Y perdón que te pongo de ejemplo, pero digo, me parece buen que alumno. En esta mesa sos el que más sueldos pagas, así que sos el que más lo entiende. Me parece que eso es lo primero. Entender que las reglas del juego cambiaron, que el marco, otra vez vuelvo con el marco del negocio, las reglas del juego cambiaron, cambió la macro, o esperemos que cambie la macro, cambió todo lo que tiene que ver con la discusión de productividad. En Argentina no discutíamos productividad. Digo, en una economía cerrada, no discutís productividad, porque parte de la ineficiencia la trasladás al precio. Entonces, no discutís productividad, hace mucho tiempo no discutimos productividad. Hay casos de empresas o sectores competitivos que necesariamente tenían que discutir competitividad. Lo otro que tenemos que discutir es qué vamos a producir para el mundo. El mercado doméstico no alcanza. Si vos sos lo suficientemente competitivo para exportar, vas a ser lo suficientemente competitivo para pelear en el mercado doméstico. Y el mercado doméstico te va a servir de escala pero si no sos lo suficientemente competitivo, no vas a poder igual pelear en el mercado doméstico, salvo que tengas que recurrir a cosas que van contra la estabilidad macroeconómica, ¿no? Entonces, claro, me parece que todo parte de la decisión de la empresa, de la conciencia de la empresa. Y después, otra vez, yo vuelvo al rol del Estado, que creo que se está discutiendo acá. Me encantaría que, así como creo que se está construyendo un consenso sobre que la estabilización macro es fundamental para empezar a discutir otras cosas, en algunos casos otras cosas significa no discutir, porque algunos dicen que no, la mejor política productiva es no tenerla. Creo que es equivocado, pero digo, por lo menos discutirlo. Me da la sensación que tenemos que tener también un consenso sobre qué significa política productiva, esto, ¿no? Cualquier política productiva, perdón que machaque con esto, no puede ir en contra de la estabilización macro, pero creo que también cualquier política productiva debería estar destinado a pensarle a ser exportable. Porque esa me parece que es como la cancha donde tenemos que jugar. Digo, si vos sos competitivo para exportar, sos competitivo para competir. Claro. Y otra vez hay múltiples ejemplos de eso. Donde no se requiere ni siquiera ni gasto tributario, ni gasto fiscal, ni poner en jaque esos parámetros o perjudicar al consumidor con precios más altos que en el mundo. Discutámoslo, ¿no? ¿Por qué no podemos armar una zona especial, económica especial, de un polo petroquímico en Bahía Blanca? ¿Por qué no podemos armar una zona especial que generalmente están destinadas a las exportaciones y que la literatura lo muestra, que el éxito de esas zonas especiales no están tan relacionadas con las extensiones fiscales, sino con que hay clúster, hay infraestructura básica, hay externalidades, como nos gusta decir a los economistas, en la formación de la gente, hay apoyo y políticas de Estado para que la gente que vive en determinadas provincias se especialice, con regímenes como por ejemplo duales en Alemania, en la que 2 días están en la empresa y 3 días están en una escuela técnica. Entonces generás, ya está pasando en Argentina. YPF está lanzando un centro de capacitación técnica, pero imagínense si eso estuviera coordinado. Imagínense si parte de los recursos del CONICET, que hoy estamos yendo en contra de eso, tendríamos que tener un CONICET mejor, más destinado, discutir para qué queremos el CONICET, discutir para qué queremos el INTI. Son facilitadores, tendrían que ser facilitadores de negocio, el INTA. Creo que tenemos que ir hacia ahí. Pero volviendo a tu pregunta, si la empresa no está decidida a que esto cambió y que tiene que repensar su modelo de negocio, su lugar en el mundo y su lugar en el mundo en la Argentina, creo que no hay nada para facilitarle. Claro. Siempre tiene que partir de los animal spirit de los empresarios. Sí. Ahí el tema es que me imagino un pyme que se levanta y dice, esto cambió, te levantás, ves una encuesta política de que quién está encabezando, decís, esto sigue 4 años más, volvemos a lo mismo que antes. Bueno, ahí el escenario político realmente creo que es el gran signo de pregunta hoy para los que seguimos la economía. Te quería preguntar, Fernando, se habló mucho acá de Estado, ¿hay una política del Estado que te haya beneficiado, no sé, desarrollo de
proveedores o alguna que digas esto me está poniendo una piedra en el zapato que tiene que cambiar? Y cuando digo esto me refiero a Estado nacional, provincial y municipal. Mira, yo frente a ese concepto digo, como antes comenté, productividad de los portones para adentro decimos, y algo de lo que más conozco y que puedo controlar. De los portones para afuera es competitividad y yo creo que tocar temas impositivos se charla y recién se ha tocado. Obviamente los impuestos distorsivos de todos los niveles no sirven y hacen mucho daño, pero hay especialistas mejor que yo para transmitir eso. Sí que hay algo que al industrial lo molesta para el desarrollo, previsibilidad. O sea, no podemos estar todo el tiempo pensando cada 4 años. Como yo digo, o intentamos ingeniarnos y agarrarnos de algo como para decir, no, esto va, porque la responsabilidad también que hay del empresario, que eso también lo quiero transmitir en ciudades como la nuestra, además es muy grande. O sea, nosotros tomar persona, no tomar persona no es una decisión tan fácil. Entonces, cuando uno puede tener un horizonte, y eso es lo que voy, yo lo que quiero es que queden claras unas políticas industriales y después podemos discutir si podemos hacer todo o no podemos hacer todo, en qué somos buenos y en qué no somos buenos, pero que se dé el debate y después que se mantenga y que se vaya corrigiendo sobre eso. Eso es principalmente como punto, ¿no? Después de infraestructura sabemos que Argentina tiene mucho por crecer, yo creo que ahí hay un trabajo público y privado, no podemos esperar tampoco todo el público, entonces, pero todo lo da es qué queremos como país, hacia dónde queremos ir. Y yo no tengo duda de la capacidad industrial que hay para eso. O sea, el industrial dejarlo hacer, que va a hacer. Nosotros como herramienta que hemos usado, cuando dije en el traspaso, hemos usado todas las herramientas que estaban disponibles. Todo lo que existe como centros tecnológicos lo hemos utilizado también. INTI, DAT, CIDETER, son centros tecnológicos de la zona que obviamente nos han ayudado mucho en el desarrollo y en el camino hasta que hemos podido armar nuestro departamento de ingeniería. Hemos sabido aprovechar las herramientas que había y creo que le hemos sacado un beneficio a eso. Bien, y Diego, ahí te consulto, hablabas de políticas industriales, ¿cuál te parece alguna eficiente? Porque, por ejemplo, yo hablaba con un exfuncionario del gobierno de Macri, seguro Diana lo conoce, que me decía, la política antidumping, por ejemplo, es una política que se usa en todo el mundo, es eficiente, pero me la venían a pedir las pymes para que metan a un antidumping y me cierre un poco la economía y no tener que competir. O sea, una buena política que se transforma, que se vacía de contenido, como dice bien siempre Nico Bandini. Ahí, Diego, ¿cuál ves una política que pueda ser eficiente y que funcione? Bueno, a ver, la Argentina ha usado mal la política monetaria y no por eso no hay que hacer política monetaria, claro. Digo, no política fiscal, así podemos hacer con cualquier política. Claramente, vos necesitas tener política productiva, sobre todo si no querés un país. Si no querés que el sector informal se coma como Pac-Man al sector formal, digo, ¿no? Hay que dar, creo que este espacio es como para ver cómo damos, es medio analógico casi lo mío, ¿no? Porque el Pac-Man es nuestro, cómo damos vuelta al Pac-Man, ¿viste? No que el Pac-Man vaya por un lado, vaya por otro. Acá somos millennials, Diego. Así que el Pac-Man se acuerdan del Pac-Man, sí. ¿no? El Pac-Man se acuerdan todos acá. ¿Cómo damos vuelta al Pac-Man, ¿no? A ver, digo, creo que hay que construir consensos, hay que tener políticas que son claves. Si nosotros queremos traer todo equipamiento usado de China a precios de remate, sin estándares, sin calidad, claramente ahí no vamos a construir un ecosistema. Eso quiere decir que puede hacer una política de antidumping. Por suerte en el sector de vaca muerta no hay contrabando como en otros sectores, entra todo, por suerte opera en blanco y formal. Digo, entonces lo que digo es, hay un mundo muy agresivo, hay un país que está poniendo aranceles, que no deja entrar tecnología, que es Estados Unidos, y sobra producción de corto plazo, que seguramente en el futuro va a ser producción que se va a vender a valores más caros. Entonces, que hay que ser inteligentes, hacer una política de antidumping contra los subsidios que hay, las reglas, que esto es muy técnico, pero pasó hace poquito en un debate, digo, hay incluso países que usan acero chino para hacer equipamiento como en India y después venderlo acá y no le ponen aranceles y después le ponen 100% de aranceles si es para el mercado interno. Si uno se pone a desmenuzar lo que hacen los estados hoy para ganar mercados es de una creatividad, lo hacen bien de forma que te asusta, digo, ¿no? Porque digamos, en los 90 era otro debate, hoy, viste, los estados hoy juegan para defender los negocios de sus empresas y ganar mercados. Estamos en ese mundo, ¿está bien? Entonces cuando ven vaca muerta van a ver
¿Cómo le coloco todo lo que no le puedo vender a Estados Unidos porque Trump me pone un arancel? ¿Y cómo busco diferentes mecanismos para sortear y vender? Entonces, frente a eso, lo que hay que hacer es inteligente. Digo, obviamente hay que invertir con eficiencia, pero donde tenemos capacidades, evitar que venga algo a precio subsidiado, que lo venden con dumping y que en el futuro no sabemos a qué precio lo van a vender. Entonces, creo que hay que ser súper inteligentes, no matar el instrumento, sino utilizarlo bien. No quiero ser muy largo. Lo segundo, doy vuelta también el título, el nombre del programa, Aguas Abajo, el sistema tributario tiene que premiar la agregación de valor. Digo, RIGI hace eso porque te devuelve el IVA, que es un gran tema si invertís mucho. Hoy, si vos querés agregar valor, el IVA, los ingresos brutos, las tasas, tenés que tener un sistema tributario, una política tributaria que al que agrega valor, ¿está bien? El sistema tributario lo premie y no lo penalice. Creo que en ese sentido hay que pensar una política RIGI aguas abajo para agregar valor. Digo, nosotros podemos transformar el GNL, más tenemos un montón de recursos naturales. Tipo, en Vaca Muerta es extraordinario porque nos sobra gas, necesitamos demanda de gas. Parte lo vamos a exportar, porque necesitamos industria que demande gas. Una sociedad que mejore los salarios y los ingresos para que tengan más gas, digo, porque nos va a sobrar gas, ¿está bien? Y necesitamos una industria vinculada al gas que demande ese gas que nos sobra, ¿no? Entonces, los próximos 10 años tenemos que generar la demanda de recurso natural que nos sobra. Entonces, ahí, sistema tributario que premie el agregado de valor. Y en el caso de las pymes, puntualmente, creo que el financiamiento es un tema crítico, ¿no? Es un tema crítico el tema del financiamiento. Ahí creo que la banca pública va a tener que hoy ayuda mucho, me puedes corregir vos, Fernando, ayuda mucho, va a tener que, en conjunto con la banca privada, pensar algunos esquemas específicamente para los proveedores de vaca muerta para apalancarles el crecimiento que le va a demandar la operadora internacional o local, digo, ¿no? Entonces van a necesitar la banca pública, banca privada, y en la medida que pueda también el mercado de capitales para acompañar a la pyme en el financiamiento, que si hay certidumbre y Vaca Muerta sigue creciendo, nosotros tenemos que pensar que en 4 años, cuando por ahí nos vemos antes, se duplique, necesitamos que se dupliquen o tripliquen en cantidad de empleo las fábricas como la de Fernando, porque son justas. Porque además la fábrica de Fernando atrás tiene servicios calificados, estudios contables, marketing, diseño, es decir, el multiplicador de una fábrica como la de Fernando es impresionante. Entonces creo que ahí necesitamos poner esto en valor rápido, de vuelta, para aprovechar la oportunidad. Sería el desafío que tenemos. Fernando, y tienes 120 empleados, ¿cómo te ves con 500 en 4 años? Mirá, quería sumar algo a eso. Nosotros en Armstrong creo que fuimos la primera empresa que salió de la agroindustria y se fue a lo que es Vaca Muerta. Y hay muchos proveedores que eran de agroindustria en lo que es neumática, hidráulica, electrónica, que nosotros lo hemos sumado a nuestra cadena de valor y hoy son proveedores indirectamente de Vaca Muerta también, ¿no? O sea, Armstrong, y quiero dar un par de números, 15.000 habitantes, casi 200 empresas, 75 empresas son de la agroindustria, 2.000 empleados directos genera la industria, o sea, estamos hablando, es un 20% de la población activa de la ciudad. Arcemet tiene el 40% del personal que vienen de pueblos cercanos a trabajar. El caso de Armstrong es muy parecido al de Las Parejas, que estamos a 15 kilómetros de distancia. Es algo hermoso lo que se genera, porque el comercio está bien, la industria funciona, y cuando uno se piensa el por qué se genera eso, yo no creo que Arcemet sea un caso aislado, ¿no? Yo digo muchas veces, creo que no entendemos la lógica de lo. Y vos decís, ¿qué es lo? La cámara que agrupa en Armstrong es Cámara Comercial, Industrial y Rural de Armstrong, y no es casualidad, es el I. O sea, el productor agropecuario de Armstrong es muy exigente, los campos de nuestra zona son muy fuertes. Eso ha desarrollado fabricantes de maquinaria agrícola que tenían que cumplir con la expectativa de ese agricultor. Y hoy maquinaria agrícola es un sector muy competitivo, sobre todo lo que es siembra directa, exportamos. Entonces, eso genera que cuando al gringo le va bien, el fabricante de maquinaria agrícola e industrial se pone contento porque sabe que el gringo va a invertir. Y cuando al industrial le va bien, el comerciante se pone contento porque sabe que los empleados van a poder consumir. Es un efecto contagioso, hermoso que sucede, que yo digo, tal vez un pequeño caso de laboratorio de lo que puede suceder si expandimos un poco más. Las capacidades productivas están, hay que saber cómo aprovecharla, hay que investigar en qué somos buenos. Yo soy lo que piensa que no podemos hacer todo, estoy de acuerdo, pero yo creo que hay una industria fuerte en el cual se necesita en el sector. Y eso, lo último para cerrar, quería destacar ese punto.
nosotros en Vaca Muerta entiendo que no solamente nos vimos favorecidos nosotros como empresa, sino nosotros al sector hemos ayudado también. Porque obviamente la cercanía con tener el proveedor local, entender lo que son la logística de los caminos argentinos, por ahí no es lo mismo que los equipos que podían venir de Estados Unidos. Entonces, esa cercanía, ese probar, mandar, corregir, ir y volver, hoy hace que no solamente nosotros, para algunas empresas multinacionales, somos los fabricantes de los equipos, sino que se está pensando de Armstrong poder exportar para esas mismas compañías lo que es Sudamérica. Bueno, eso se logra con trabajo y con tiempo. Bien. Y Diana, ¿te llevas esta propuesta que dice Diego Coates de un RIGI industrial o un RIGI de desarrollo de proveedores? ¿Te lo llevas para el Congreso, para hacer un proyecto de ley? Pará. Esperemos un poco. No, a ver, pará. Primero quería retomar un tema de lo que decían de la política productiva, que si hay o no hay política productiva, si este gobierno hace o no hace política productiva. Yo creo que más allá de cómo desafió Lavín y de decir en su momento la mejor es la que no existe, ha hecho un montón de política productiva. Y vos mencionabas previsibilidad. Y ahí de nuevo, firmamos el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Eso es previsibilidad. Previsibilidad y es decirte, bueno, mira, vamos para acá, no vamos a ir cada 4 años para cualquier lado. Esto es lo que vamos a firmar, es un acuerdo comercial que te abre estas puertas para este lado. ¿Y eso qué te implica también? Tener que cumplir estándares de calidad. Entonces, bueno, Argentina ahora va a exportar más a la Unión Europea, va a cumplir unos ciertos estándares de calidad. Una vez que tenés esos ciertos estándares de calidad, podés exportar a otros países. Digo, eso es para mí una política productiva, es de previsibilidad y que te ancla y te da certezas. La segunda, digamos, estábamos hablando del empleo, vos decías, Diego, la informalidad y la no informalidad. Bueno, a ver, la ley de la reforma laboral, ¿eso es política productiva al final o no es política productiva? Para mí sí. Para mí es política productiva eso, porque yo puedo tener, un plan de desarrollo hermoso en un PowerPoint y si te digo, bueno, conviven con mi plan de desarrollo fenomenal al costado, un tipo que te pide plata para importar o exportar, uno que te dice, no podemos firmar ningún acuerdo comercial. Después hablemos de los antidumping. Antidumping. Éramos el 6º país con más antidumping en el mundo, no corregido por PBI, en cantidades. Un país que es el más cerrado del mundo, el que al mismo tiempo tenía la mayor cantidad de antidumpings, o sea, 6º lugar, es un montón. Entonces digo, claramente el antidumping tenía era una política que no venía solamente a cuidar, tenía otra intención. Entonces, yo lo que digo es, ¿qué me llevo yo al Congreso? Yo seguir trabajando en políticas horizontales, que hay un montón, y creo que sí tenemos que seguir bajando impuestos, tenemos que ver cómo, fortalecemos que los impuestos puedan bajar en todos lados. Ahí, de nuevo, si yo me voy al Congreso, ¿no? Y digo, bueno, ¿qué impuestos puedo bajar en el Congreso? Quisimos bajar ganancias en reforma laboral, ¿y qué pasó? Las provincias se opusieron. Entonces, digo, ¿qué te quedan entonces? ¿Cuáles podés bajar? El gobierno nacional que puede bajar, el impuesto al cheque, puede bajar retenciones, puede bajar delitos, ya lo dije ese. Entonces, esos en realidad te desfinancian al Estado Nacional solamente, ¿no? Porque no se coparticipan. Entonces, ahí hay un tema. Yo creo que tenemos que seguir, cuando Diego dice, extendámoslo, yo tomo en parte, lo que tomo es esta necesidad de que tenemos que ir a decir, las empresas de desarrollo de proveedores tienen que también salir a decir, necesitamos menos aranceles a las importaciones de ciertos productos, que es lo que tiene el RIGI, de nuestros insumos, necesitamos impuestos más bajos, necesitamos ingresos brutos más bajos, demos esa discusión. Claro, Diego, vas a tener que hacer más lobby, me parece, para llevar tu propuesta al Congreso. Juan Pablo, quiero consultarte como consultor. Viene una empresa y te dice, una pyme, alguien que nos pueda estar mirando, invierto hoy, porque capaz el que viene cambia el gobierno, vuelve a lo mismo, ¿qué hago? Depende del sector, depende de las ganas, depende de qué está haciendo, depende de si entiende que en Argentina hay que ser versátil, ágil. Depende muchísimo de eso. Al final del día, ojalá empecemos a que el péndulo ahí existe en todos los países. El tema es que la oscilación de nuestro péndulo es infinita. El péndulo existe en todos los países. Cada vez que hay un cambio de gobierno, cambia en algo las políticas que se dirigen macro.
políticas productivas y demás en todos los países. Lo que pasa es que en muchos países han logrado un consenso de no discutir ciertas cosas, ¿no? En Argentina discutimos la ley de gravedad en economía, en muchos casos. Depende del sector, depende de dónde estés, depende de tus capacidades técnicas, depende de tu voluntad como accionista. Te encontrás con empresas en vaca muerta que te dicen yo ya no me quiero subir a esta ola porque esta ola es mucho más exigente, la eficiencia todo el tiempo, tengo que invertir, no tengo, ya me cansé, ya me comí esta curva 3 veces, no quiero más. Te encontrás con otras que te dicen sí, yo quiero seguir apostando, te encontrás con nuevas que están llegando y dicen bueno, a ver cómo es este juego y tratar de entenderlo. Hay de todo. Creo que volviendo a esta discusión y tomando por ahí el punto que dijo Diana, digo, yo no lo dije por este gobierno, el tema de la política productiva o la mejor política productiva es no tenerla, sino es justamente estos consensos, no discutir cosas que sean... No, hay que tener política productiva, hay que discutir ciertas cosas. El tema es de qué política productiva estamos hablando. Por ejemplo, de las cosas que dijo Diego. Yo no sé si la banca pública tiene que tener un rol, no tiene que depender de la banca pública. La estabilidad macro nos va a llevar a una discusión del crédito en Argentina que no, va a ser natural. Nosotros tenemos clientes del sector financiero que nos están preguntando ¿cómo hago para ir a vaca muerta? ¿Cómo hago para conocer los Arcemet? Y ir y llevarle soluciones de... ¿Por qué? Y porque el sistema financiero en los últimos 15 años vivió de hacer buenos negocios con las inconsistencias macro, ¿no? Y obviamente los incentivos estaban dados para ahí. No conocen vaca muerta, no conocen qué significa vaca muerta productivamente, pero porque no la tenían que conocer. Hoy que esos incentivos se están corrigiendo, porque está cambiando otra vez el marco de los negocios, también el sistema financiero, empiezan a preguntarse, ¿cómo hago para tener un fondo dedicado? ¿Cómo hago para llevar ONs para que Arcemet se pueda financiar a largo plazo? Sí, después la banca pública es parte de lo que puede acelerar. Quizás el FG se puede armar un fondo del cual se pueda tener una visión más largo plazo y tener fondeo de largo plazo, que es lo que falta en Argentina, y acelerar, como fue el RIGI en el atajo y en la aceleración de inversiones, acelerar la creación de nuevos instrumentos para que las empresas PYME en Argentina se puedan financiar de manera de mercado. Pero me parece volver a, no digo que lo hayas dicho vos, lo digo yo. Volver a los créditos del bicentenario, volver a esas cosas, me parece que esas cosas no funcionan porque lamentablemente estamos en un país que tiene que construir institucionalidad y son fáciles de capturar. Los lobbies capturan esos instrumentos. Hoy toda la literatura de Banco Mundial, Daniel Rodríguez, Harvard, dicen una de las condiciones por las que vos tenés que diseñar tu política económica es en función de si tenés capacidad fiscal, en función si tenés o no posibilidades de no ser capturado por el lobby, ¿no? Bueno, otra vez, no digo que lo hayas dicho vos, pero me parece que es natural, vamos a estabilizar el macro y el desarrollo del crédito va a venir. Argentina tiene 13% a PBI de préstamos, cuando el promedio de Latinoamérica es 50 y tenemos países en la región que están en el 100 del PBI. Entonces eso tiene que pasar. Entonces, otra vez, volviendo a tu pregunta, depende de dónde estén, depende de las ganas y dependen de la conciencia de que hay que arriesgar como cualquier negocio en el sector privado. Hay que arriesgar. Claro. Pero si no arriesgás, no vas a poder encontrar tu nicho en el negocio de vaca muerta, en este caso que estamos discutiendo. Sí. Diego fue profe mío en la UBA y me enseñó a que hay que siempre decir depende como economistas, ¿no? Yo comparto, meto un segundo, Argentina tiene un crédito sobre PBI que es ridículamente bajo, son 10 puntos del PBI, no tiene mercado de capitales, no tiene moneda, la estamos intentando reconstruir, no tiene crecimiento, estamos estancados, no es que estamos apenas logrando algunos equilibrios macro y viendo si podemos hacer que la actividad se recupere, todavía estamos, el RIB hoy finalmente es un parche porque tuvimos 15 años de cepo, entonces, y todavía hay cepo para empresas, sin pensar que, yo creo que lo primero y más importante es, la Argentina tiene que tener una macro sin cepo, sin brecha, fomentando la inversión extranjera directa, entendiendo que no hay una competencia entre gran empresa y pymes, sino hay un complemento, claramente ahí es algo fundamental. Ahora, eso es condición necesaria, no suficiente. Con eso no alcanza. Incluso si tenemos un montón de dólares y crecemos al 5%, estamos lejos, igual vamos a tener tenemos que hacer más cosas. Y obviamente,
digo, vamos a tener 30 puntos de crédito sobre el PBI, que es la mitad que Brasil. Con suerte, en 5 o 6 años hacemos todo bien. Entonces, hay una transición. Entonces, en la transición hay que ser ingeniosos, creativos, como se hizo el RIF, una ventana que se abrió para la gran inversión. Vamos a tener que pensar algún tipo de creatividad ingeniosa y eficiente para que el ecosistema vaya traccionando hasta que terminemos de ser un país robusto, con un sistema financiero robusto, con un sistema tributario que funcione bien, etcétera. Bueno, ahí es donde tenemos que intentar hacer las cosas bien, macro, política productiva, y después leer el mundo, digo, ¿no? Hay que leer el mundo. Esto es un mundo que tiene múltiples oportunidades, pero también tiene amenazas, digo, lo que decía Diana, hay que tener una política antidumping, sí, utilizarla bien, y hoy es clave usarla bien. Digo, porque hoy es un momento donde el mundo está, si hoy no sabes usar bien la política antidumping, vas a cometer grandes errores. Entonces, el gran desafío es usarla bien, porque si vos vas a traer una maquinaria regalada de Bangladesh o de China, cuando tenés acá capilaridad y estás produciendo, bueno, ahí es donde la política pública tiene que ser muy finita, porque el mundo es súper complicado en todo esto. Entonces, es como que vos veas un puente medio roto, no vas y rompes el puente. Lo que vas es, lo construís, le pones una buena pintura, lo haces más grande, etcétera. Creo que en este tipo de políticas, porque estoy totalmente de acuerdo que cuando no tiramos dólares y la política de comercio exterior se usa a la falta de dólares en el Banco Central, eso no es política productiva. ¿Sí? Eso no es política productiva, es un Banco Central que tiene siempre brecha en el dólares y se van haciendo parches para ir para adelante. Digo, no, creo que hoy la macro tiene que dar certidumbre en las divisas y de ahí construir la política productiva del siglo XXI, que es tecnología, trazabilidad, eficiencia, uso de políticas específicas cuando vienen productos a precio de remate y subsidiados, combinación de un sistema financiero del futuro, que son inversiones negociables, pero todavía el riesgo país es alto, que una pyme se financie a 12-13% en dólares es muy contoso. Tenés que pensar ahí cómo vas, porque si no, que lo que va a terminar pasando que en 6-7 años por ahí el recurso natural se desarrolla, se generan divisas, que es muy positivo, pero el empleo que se puede haber generado en Estados Unidos fueron 500.000 empleos. No digo que apuntemos cuando se desarrolló 500.000 por el sector de hidrocarburos. Por el desarrollo de los grandes yacimientos de PER y otros yacimientos, 500.000 empleos directos, ¿no? Wow. En otros sectores, más los indirectos. Sí, otra escala también. Entonces, acá estamos hablando todavía de 3.000, 4.000, 5.000, pero claramente podemos pensar en 100.000 empleos en el primer anillo de proveedores, digo, no ni hablar si sumamos servicios, cuestión educativa, logística, etc. Entonces creo que hay que, Vaca Muerta nos invita a soñar en grande. Bien. Esa es la importante. Y para soñar en grande hay que trabajar duro también. No alcanza solamente con el sueño, sino trabajar duro. Y es sector público, sector privado, sector educativo. Los que nos dedicamos a esto también, se necesitan liderazgos. Cuando uno ve, y con esto termino, las experiencias exitosas tienen liderazgos desde el sector privado. Aparecen 2-3 empresas que tienen una visión de largo plazo, que dicen yo construyo. ProPyme, Techint, YPF. Sí, YPF armando un centro de tecnología bien audaz. El sector público requiere liderazgo, gente que tenga la vocación de empujar estos temas hasta el cansancio. ¿Quién es nuestro general Mosconi? Que hace 100 años fundó YPF y con los mejores estándares internacionales. ¿Quiénes son nuestros generales Mosconi del siglo XXI? ¿Quiénes somos? Hay que ayudarlos, construirlos. Y obviamente un montón de actores que participamos en diferentes y ponemos nuestro granito de arena para empujar esta agenda, ¿no? En particular las pymes metalúrgicas del interior, que son básicamente, tienen que ser el futuro de este sector. Bien, y tenemos que ir cerrando este capítulo, pero me dejaron acá una consigna que es en una palabra, y me van a tener que elegir una palabra y después explicar por qué la eligieron, de qué les gustaría transmitirle al que está del otro lado, pensando en que nuestro público es la cadena de valor del sector energético y minero. Este es un programa que está muy pensado a nivel producción, EconoJournal, ProPymes, Trocero & Co. Así que arranco por Fernando. Una palabra. Una palabra y justificarla. Es la consigna que me dejaron.
Lo bueno que estuviste a empezar vos. Claro, o sea, Claro, bueno, si alguno ya la por acá, tiene, estaba por lo complicado. hacen zafar. No, nada más, desarrollo. O sea, se me viene lo primero que se me viene a la cabeza, ¿no? Es lo que me tocó vivir en mi pyme con esto y lo digo desde el lado de usar nuestros recursos naturales para potenciar y desarrollarnos. No tengo duda que ese es el camino. Bien, Diego, ¿Puedo decir dos? podés decir dos. Este sí. Diego, qué larguero que es, hay que decir. Igual va a ser muy corto. Entusiasmo, claramente entusiasmo y liderazgo. Necesitamos liderazgo de todos los actores, ¿no? Más líderes y con el entusiasmo que se ve en la cadena. Bien, Dayana, Federalismo productivo. federalismo, no desarrollo productivo. Federalismo productivo. De nuevo, insisto en este tema, creo que se está levantando la pata a las provincias para que hagan lo que pueden hacer. Digamos, no solamente con minería, digo, se destrabó, bueno, la ley de glaciares, después está el tema de la salmonicultura, digamos, está dejando que las provincias puedan hacer lo que saben hacer. Entonces, si les damos una macro ordenada, levantamos las patas, yo creo que la Argentina cambia para siempre. Juan Pablo, te dimos tiempo para pensar. No. Simplificación. Yo creo que hay que hacerle simples las cosas a las empresas. Que las empresas puedan desarrollar a riesgo sus ideas y sus planes. Cuanto más simple se le hagamos al sector privado, más éxito vamos a tener. Bien, bueno, les agradezco a todos por este segundo programa de Aguas Arriba. Recuerden que es un ciclo que arrancó la semana pasada y que vamos a seguir. Pueden encontrar todos los episodios en el sitio web de Econojournal o en el canal de YouTube de Econojournal y nosotros nos reencontramos en el próximo episodio.